Bienvenidos y bienvenidas a la unidad número 2 del curso de Delincuencia Organizada de la Universidad de Distancia de Madrid. En esta unidad número 2 nos vamos a centrar en el perfil, o vamos a reflexionar sobre si existe un perfil de delincuente organizado y de terrorista. En concreto vamos a ver quién forma parte de las redes de crimen organizado. Para ello, lo primero que vamos a ver es tratar de conocer aquellos estudios que se han centrado en el perfil del delincuente organizado. La clave en este sentido es el estudio de la delincuencia adulta, porque como vemos aquí, la criminología evolutiva sobre todo se ha centrado en el conocimiento de las carreras delictivas de inicio temprano. Se ha centrado en el conocimiento de aquellas carreras delictivas que suceden a edades hasta los 18 o 20 años, pero no se ha investigado con la misma intensidad o no se ha investigado con mayor frecuencia aquellas carreras que se inician tardíamente, como pueden ser aquellas personas que sobre todo están involucrados en aspectos de delincuencia organizada, en organizaciones criminales. Incluso tenemos estudios que nos dicen que el mayor número de personas que empiezan a formar parte o comienzan a ser integrantes de organizaciones criminales es en torno a los 30 o 40 años, cosa que no es muy normal en la delincuencia común. En este sentido, debemos analizar la criminología evolutiva desde tres puntos de vista: aquellos factores individuales, el análisis de las carreras delictivas y la delincuencia de cuello blanco. Sobre los factores individuales tenemos varios estudios, pero entre ellos destaca uno que se ha realizado especialmente a miembros de organizaciones criminales, en las que se ha puesto en relación los factores personales de las personas que están en la cúpula de diferentes organizaciones criminales con aquellas personas que presiden algún grupo empresarial o que tienen relación con una empresa legal. Lo que encuentra el autor que ha analizado estos factores es que no existen muchas diferencias entre un tipo de factores individuales en unas personas y en otros. Lo que encuentra es que estas personas, pues sobre todo lo que tienen es una mayor extraversión, una impulsividad pero controlada, un sentimiento de aventura o un desorden de personalidad narcisista. Y como digo, pues los dos tienen relación entre aquellas personas que presiden grupos empresariales legales y las personas que están dirigiendo organizaciones criminales. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta aquí son las carreras delictivas. Estas carreras delictivas, como ya hemos dicho, pues se diferencian de la delincuencia común en que son de inicio tardío. Tenemos diferentes estudios que cifran entre el 30 y el 60% de los miembros de organizaciones criminales con ese inicio tardío en las carreras delictivas. Lo más interesante en este sentido es que son más persistentes que las carreras delictivas de delincuentes comunes, por tanto tienen condenas también más largas una vez que son capturados, y son mucho más estables, son carreras delictivas mucho más estables que las del delincuente común, es decir, no se produce un desistimiento como el que se puede producir en aquellos aspectos relacionados con la delincuencia común. Aquí también debemos tener en cuenta que la delincuencia violenta pues sigue más o menos el mismo patrón, y la delincuencia violenta también está muy relacionada con estos aspectos de las carreras delictivas de delincuencia organizada. Y por último, en este sentido, pues también existen una serie de análisis a través de la delincuencia de cuello blanco, es decir, aquel análisis de la delincuencia relacionada con la economía, delincuencia económica, y también con la corrupción. En este sentido, lo que encontramos es una teoría bastante interesante sobre la delincuencia dependiente de la situación puntual. Es decir, en este caso, personas que no han cometido delitos antes, personas que no han iniciado una carrera delictiva anteriormente, pues lo que hacen a partir, ya digo, de los 30 a 40 años, es involucrarse en organizaciones de delincuencia organizada, ya sea como gregarios o ya sea como asociados a estas organizaciones por su especialidad para desarrollar determinados trabajos específicos, pues sobre todo porque han tenido una crisis ocupacional o profesional, han perdido su trabajo, o también porque han tenido una serie de oportunidades relacionadas con nuevos contactos que han realizado, en el que han visto que es más atractivo el pasarse al lado de la delincuencia organizada, porque van a obtener mayores beneficios que continuar con un trabajo legal. En este caso vemos estas diferencias, aunque lo que nos dicen la mayoría de autores que se han acercado a investigar en este campo es que todavía nos hace falta mucha más investigación para determinar cuáles son las diferencias en este sentido. Como resumen de todo este perfil, podemos llegar a lo siguiente: que no existe un perfil claro del delincuente organizado, sino que debemos analizarlo a través de estos factores de riesgo, pero también de factores de protección, como vamos a ver al final en una explicación que podamos dar en este sentido. Otro aspecto que tratamos en este curso pues es la relación entre esta delincuencia organizada y la delincuencia terrorista, y los integrantes de las organizaciones terroristas. ¿Cuál es la
diferencia. ¿Existe un perfil de integrante de grupos terroristas? Pues parece ser no existe un perfil puro, no existe un perfil claro, pero también tenemos una serie de factores que debemos tener en cuenta y tenemos que tener una serie de factores que son diferenciadores incluso de aquellos delincuentes de organizaciones criminales no terroristas. En este caso, pues debemos atender a factores personales, sociales, pero sobre todo la mayor parte de autores nos hablan de factores situacionales. Por ejemplo, Lackford, en el año 2004, este autor hace un análisis sobre el suicidio. El análisis que realiza, pues la crítica que recibe es que se centra mucho en estos factores personales, sobre todo factores relacionados con la motivación, factores motivacionales a la hora del suicidio, pero que no se tienen en cuenta los factores situacionales. Esta crítica que se realiza sobre estos factores situacionales, sobre todo los autores que la hacen, se basan en lo siguiente, en que hay muchos terroristas, en teoría suicidas, o que han sido aleccionados, han sido radicalizados para que se suiciden, pero que al final no lo hacen, y no lo hacen por el instinto de supervivencia, y no lo hacen porque la situación se lo ha permitido. Pues igual que analizamos en ese sentido, hay que analizar el resto de situaciones, y parece ser que, aunque los factores personales y sociales sean importantes, pero debemos atender sobre todo a los factores situacionales, no tanto a esos factores personales. En este caso debemos introducir y debemos conocer también el factor del lobo solitario, porque últimamente la mayor parte de problemas relacionados con las acciones terroristas, con el modus operandi, se ha modificado en los últimos años, y parece ser que últimamente pues actúan o bien una persona de manera individual o una persona en grupo, pero grupos muy reducidos y que parece ser que no tienen una relación directa con la organización, aunque la mayor parte de investigación que tenemos en este sentido y que han analizado esta problemática nos dicen que forman parte de organizaciones. Evidentemente son personas que siguen un ideal, son personas que siguen una serie de instrucciones, que se benefician en este caso por la utilización de Internet, de las redes sociales, ya sea parte de dark web, de la Internet profunda y las conexiones que pueda haber en ese sentido y que no se detectan, que no están indexadas, o a través de redes sociales que podamos utilizar todos, como puede ser Twitter. Y eso facilita en este caso pues las acciones, aunque se lleven a cabo de una manera individualizada o se lleven a cabo por miembros de esta organización criminal que están dispersos por todo el mundo. En este caso tenemos dos autores, que son Macaulay y Moskalenko, que en el año 2014 nos dicen que no existe ninguna tipología pura, pero que ellos se atreven a aventurar que pueden existir dos tipos de lobos solitarios. Por un lado tenemos el desconectado con algún tipo de desorden social, con algún tipo de trastorno mental, y por otro lado tenemos aquellos que están dirigidos, que son caring compelled, que estos son más cuidadosos, pero están dirigidos, y sobre todo lo analizan en base a las emociones. Las principales diferencias que tienen en cuanto a las emociones estos dos tipos de perfiles de lobos solitarios es lo siguiente. Los primeros es que tienen unas emociones muy personales, son algo muy interno y muy personal, y tienen también pues una experiencia con el uso de armas y han estado practicando con estas armas. Sin embargo, la otra tipología tienen emociones negativas por identificación, como dicen estos autores, que ya puede ser, pues, por ejemplo, la humillación que está sufriendo un pueblo determinado y ellos tienen que ser los salvadores de este pueblo. Y lo que tienen sí son habilidades con armas, aunque no tienen tanta experiencia como los primeros. Y esas son algunas pequeñas diferencias que estos autores se aventuran. Y por último, esto que tenemos aquí de si se puede evaluar el riesgo de terrorismo, el riesgo de personas que puedan formar parte de estas organizaciones terroristas y llevar a cabo una acción terrorista, pues tenemos a dos autores que son Pressman y Flockton, que en el año 2012 publicaron su herramienta de valoración del riesgo, que es el VERA2. Esta herramienta de valoración del riesgo tiene una serie de factores de riesgo y de factores relacionados con las creencias, con las actitudes, también con la justificación de la violencia, sobre el contexto en el que han estado, sobre la percepción de hostilidad de diferentes colectivos, así un listado con cerca de 20 ítems en los que se van evaluando cada uno de estos aspectos, muy relacionados con esta radicalización y también con acciones previas que puedan haber llevado a cabo, aunque no sean acciones ilegales. Y parece ser que sí se puede aventurar, con el análisis de la literatura que han realizado en este sentido, que puedan existir una serie de aspectos de riesgo personales centrados en este perfil de los integrantes de grupos terroristas o de extremismos, como nos dicen estos autores. Y ya para finalizar,
finalizar, pues debemos ir hacia un modelo explicativo de la integración en organizaciones criminales, y siguiendo a estos dos autores de la Corte y Jiménez Salinas, que en el año 2010 publicaron su libro sobre crimen.org, nos dicen que existen dos niveles, el nivel macrosocial y el nivel microsocial, para tratar de explicar esta integración de miembros en organizaciones criminales. Por un lado, el nivel macrosocial habla del fracaso estatal y de la economía fallida, es decir, de aquellos estados fallidos. Aquí tenemos el ejemplo de la descomposición de la antigua Unión Soviética, en la que hemos podido comprobar cómo han proliferado diferentes grupos organizados que lo que han hecho ha sido ocupar el papel del Estado, sobre todo ocupar el papel del Estado no en el aspecto económico de bienes y servicios, aunque también, pero sobre todo en el de protección de la población, en ese sentido del sistema de justicia y de las agencias de seguridad. Y ahí entran en juego una serie de factores de tipo político, en el que estos autores nos dicen que la delincuencia organizada ha proliferado en cualquier tipo de sistema político, no es algo propio de un sistema político democrático o de otro tipo de sistemas políticos, sino que se ha dado en todos, pero sobre todo lo que debemos atender es al sistema de justicia y las agencias de seguridad, la falta de preparación del sistema de justicia y de las agencias de seguridad como factor clave para entender esta delincuencia organizada. También los cambios sociales y tecnológicos, esa globalización, pero que a la vez es local, porque la mayor parte de organizaciones criminales se ciñen a un entorno geográfico determinado, y la defensa de ese entorno geográfico también es importante, y debemos tener en cuenta que no toda la globalización tiende a que la mayor parte de organizaciones criminales esté en todo el mundo, sino que ellos tienen su lugar determinado de acción, pero sí manejan diferentes flujos y diferentes rutas para, sobre todo, el tráfico de bienes ilícitos, o el tráfico de personas, el tráfico de armas, el tráfico de drogas. Y luego, a nivel microsocial, ya para ir terminando, pues sobre todo se explica a través de la anomia, la privación del estatus y la oportunidad diferencial. Todo tiene que ver con la marginación y los procesos de sucesión étnica y esa desorganización social y falta de integración dentro de una cultura a través de diferentes subculturas delictivas, y también el aprendizaje de todas estas cuestiones, el aprendizaje, esta delincuencia organizada, de las habilidades para integrarse dentro de grupos de delincuencia organizada a través de esa asociación diferencial con diferentes vínculos de confianza. Y hasta aquí la unidad número 2, os emplazo para la unidad número 3 y muchas gracias a todos por vuestra atención.